Buenas noches, vamos a comenzar con nuestra primera entrega. Bueno, señores, como saben todos ustedes, porque todos hemos sufrido esta situación, el pasado fin de semana fue trágico. Se estima que unas 30 personas fallecieron como consecuencias de las fuertes y prolongadas lluvias del sábado, las cuales provocaron inundaciones, colapsos de puentes y derrumbes como el del paso a desnivel de la avenida 27 de febrero, que es el caso que vamos a presentar a continuación. ¿Quiénes son los rostros detrás de esta irreparable pérdida de personas sumamente valiosas para la sociedad, no solo dominicanas, sino también puertorriqueñas? Vamos a conversar con los sobrevivientes y analizaremos el aspecto legal, pues ha surgido el debate de si el Estado tiene o no responsabilidad en estos hechos. Y tal vez sí se pudo haber evitado esta tragedia si las autoridades habrían hecho lo que tendrían que hacer en el momento en que se denunció. Para eso vamos a hacer contacto con el ingeniero hidráulico César Fernández, que tuvo la oportunidad de asesorar a uno de los miembros de la primera comisión de 1999. Me gustaría, ingeniero Fernández, que me dijera brevemente lo que se encontró en la investigación que usted hizo de la urbanización Miraflores. En el 99 se presentó una situación muy parecida a la que ocurrió en este pasado fin de semana, pero en el lado del contrario al puente, o sea, no del lado del Centro Olímpico, sino del lado de Miraflores. En aquella ocasión ocurrió lo mismo, una cantidad de agua que cayó en un tiempo muy reducido, generó una inundación en esa parte y ocasionó que el muro no colapsara como pasó ahora, sino que se moviera. Se desprendió de la roca y se movió un poco hacia la parte baja del elevado. En ese momento, esa comisión nos pidió que evaluáramos el tema del drenaje en el área de Miraflores. Nosotros hicimos en ese momento un recorrido, vimos el tipo de drenaje que existía en la zona, en su mayoría con pozos filtrantes, prácticamente todo, y el agua venía del área de Miraflores y se acumuló en la parte que le estoy diciendo, que es contrario a donde hubo el accidente este fin de semana. ¿Por qué se acumula ahí? Porque el elevado tiene en la parte norte un muro de New Jersey, que es una protección vehicular, que funciona como una barrera para el agua. El agua, su movimiento natural es de norte a sur en esa parte de la ciudad. Y como no podía seguir su recorrido hacia el sur, pues se acumuló frente al muro. Y vino esa falla en el muro que en aquel momento se corrigió utilizando unos anclajes que fijaron las losas de hormigón de nuevo a la roca de donde ellos estaban apoyados inicialmente. ¿El drenaje que usted vio en Miraflores era un drenaje factible, posible para el momento, adecuado para la construcción? Las normas internacionales y locales guían al ingeniero para que diseñe las obras de drenaje con unas lluvias a las cuales les asignan periodos de retorno en función de la complejidad o de la característica de cada obra. En el caso de los drenajes, normalmente los periodos de retorno que se le asignan a las lluvias que van a servir para el diseño de las obras es de 5 a 10 años. Eso es lo normal. Ese evento que ocurrió en aquel momento definitivamente tenía un periodo de recurrencia más elevado. ¿Y lo que ocurrió ahora? Bueno, el que ocurrió ahora nunca se había visto en la isla. Eh, Ese evento que dejó 434 o 35 milímetros en 24 horas. Ok, eso ya está claro, o sea, pero lo único que ahora me gustaría que usted me aclarara para ir finalizando es lo siguiente. Si ese drenaje, el drenaje existente, hubiera estado limpio, ¿qué habría pasado? Yo creo que inclusive con el drenaje existente limpio no hubiera sido capaz de manejar tanta agua. Demasiado agua. Muchas gracias, ingeniero Fernández. Vamos a pasar donde el licenciado Medina, abogado,
Porque hay la inquietud de que estas familias pueden demandar al Estado por negligencia, por fallas, por lo demás, lo que se puede investigar sobre ese asunto. Y me gustaría pues hacer este contacto directo con usted, doctor Medina, para saber su posición. ¿El Estado podría ser demandado por estas familias que se ven afectadas y que sus familiares fallecieron? Sí, el artículo 148 de la Constitución establece la obligación del Estado de indemnizar por los daños ocasionados en los bienes de las personas como consecuencia de una actuación u omisión administrativa. Este derecho, esta obligación contempla o reconoce el derecho de las personas a exigir una indemnización justa como consecuencia de los prejuicios causados en sus derechos. En este caso, ¿qué tendrían que demostrar ellos? ¿De que hubo negligencia, que hubo fallas o que realmente pasó porque tenía que pasar? Si pasó porque tenía que pasar, porque no había forma humana que esa cantidad de agua pudiera resistirse a ninguna construcción, ¿con todo y eso pueden demandar? ¿O ellos tienen que primeramente poder demostrar en los tribunales la falla? Para exigir un derecho indemnizatorio se requiere de la comprobación de 3 elementos esenciales. Primero, la existencia de una lesión resarcible, y la lesión es resarcible si es antijurídica, real, efectiva, evaluable e individualizable. En este caso es evidente que las personas que fueron afectadas no estaban en el deber de soportar el daño que de manera directa, individualizable e incluso evaluable afectó sus bienes y derechos. El segundo elemento es la imputación de esa lesión a la administración pública. En los casos de fenómenos naturales donde los riesgos que se generan son cognoscibles, es decir, que son previsibles, como ocurre con el fenómeno natural del pasado sábado, en otras palabras, es insignificante lo que generó el siniestro en el paso a desnivel, porque lo importante es comprobar si el Estado adoptó o no las medidas preventivas necesarias para evitar que se le ocasionara ese daño a las personas. El tercer elemento es la necesidad de una relación de causalidad. Pero, repito, de cara a los fenómenos naturales, no es necesario demostrar ese nexo causal porque se le imputa el daño al Estado por la inobservancia de sus deberes positivos. Buen punto, porque en este caso no es buscando el culpable de que si estaba mal el diseño, que si el drenaje pluvial estaba tapado, no. Ahora es una organización previa que debió tener el gobierno o el Estado para evitar que las personas pasaran por debajo de eso, porque podría haberse inundado, como ciertamente se ha inundado en otras oportunidades, porque no es la primera vez que una familia entera pierde la vida por uno de estos puentes a desnivel que se inundan y se quedan ahí y no pueden salir. Porque hay otras personas que dicen que no, que eso pasó hace mucho tiempo, de que eso no es así, de que no se puede. Leí abogados importantes inclusive diciendo eso, de que eso se hizo hace muchos años, que eso ya perimió, que no hay forma. Pues básicamente hay algunos juristas que se centran en la necesidad de la comprobación de ese nexo causal, es decir, de determinar si efectivamente la actuación u omisión de la administración fue fundamental para que el daño ocurriera. Sin embargo, en estos casos se puede prescindir de esa relación de causalidad porque el juicio se centra en la demostración de la omisión del Estado de adoptar medidas preventivas para que el siniestro ocurriera. Muy claro, muy claro, licenciado Medina, muchas gracias, muy amable. Precisamente vamos ahora a contactar, a entrevistar a familiares de las personas que murieron lamentablemente y algunos sobrevivientes para saber su posición respecto a esto. Muchas gracias, licenciado Medina, muy amable. Vamos a continuar. Dice Rose, hubo un accidente. Perdí a mi papá, a mi hermana, a mi cuñado y a Wilda básicamente era mi mamá también. Yo decía, enséñenme los pies, yo los reconozco por los pies.